Pues buenas tardes otra vez, porque me habéis invitado varias veces, gracias Ana, gracias a Sade, y bueno, pues siempre es repetir en un sitio o repetir, pues es que decir que alguna vez alguna cosa de las que he contado, pues os ha podido interesar, ¿no? Entonces, gracias. Yo vine ya por primera vez en el 17, que está ahí el doctor Mauri conmigo en la mesa y con Ana de anfitriona. Después repetí en el 18, en el 19. Después me invitasteis también en el año 21 y en el año 22, y yo creo que esa es la... ¿Se oye bien por atrás? Que creo que esa es la penúltima vez y espero que esta de hoy pues no sea la última. Entonces, bueno, hoy es el Día Internacional de la Epilepsia. Os he visto en los medios de comunicación, en el Heraldo Digital, que es el que yo veo, estabais por allí, no sé si en algún medio más. Pues eso, daros la enhorabuena a SADE por la difusión que hacéis de la epilepsia en la comunidad aragonesa y intentar echaros una mano en lo que en la medida de nuestras posibilidades podamos. Ana me puso un título de la charla complicado para mí, pero he tratado de aprovecharlo para estudiar y compartir lo que he aprendido, porque sabéis que en epilepsia, los que ya llevamos un tiempo, pues utilizamos terminología que a lo mejor es de años atrás, pero esa terminología, por culpa de la Liga Internacional contra la Epilepsia, la ILAE, va cambiando. Y a veces seguimos utilizando terminología nosotros mismos, los médicos, que en estos momentos pues estamos hablando con otro lenguaje. Ya sabéis que el lenguaje en medicina, el lenguaje médico es complicado, pues cuando además ese lenguaje médico no todos utilizamos el mismo y va cambiando conforme pasan los años y van avanzando los conocimientos, pues de vez en cuando a todos nos viene bien reciclarnos. Entonces, disculpadme si en algún momento soy pesado, intentaré cortar lo que vea que me voy un poco de, pero os agradezco la charla porque he aprovechado un poco para ordenar algunas cosas que me vendrá bien en el futuro. Entonces, bueno, la charla se llamaría así, causas y tipos de epilepsias en los niños. Sabéis, porque lo hemos comentado algún año, que el 75% de las epilepsias aparecen ya en la infancia, con lo cual a los pediatras, a los neuropediatras, nos toca ver mucha epilepsia. Y bueno, sabéis también dónde estamos ubicados, que estamos ahí en la casa grande, pero nosotros en una casa pequeñica, que es el infantil, que pasaron 50 años en el año 21. El infantil se fundó en 1971 y realmente reformas muy pocas. La pintada de la fachada y los estores de colores que nos han puesto en la fachada, pero muy poquitas reformas. Sabéis también ahora que en prensa está saliendo que el gobierno actual está elaborando un plan funcional que precisamente se recoge los datos esta semana para ver qué necesita un hospital infantil para los próximos 20-30 años en la comunidad autónoma de Aragón, porque en teoría este hospital es de referencia, como sabéis, para toda la comunidad aragonesa y también hemos recibido en muchas ocasiones pacientes de La Rioja, Soria, aunque cada vez menor de Soria, y de la Ribera Navarra, ¿no? Bueno, pues desde que empezó mi compañero ya jubilado, Javier López Pisón, en mayo del 90, con esto de la neuropediatría en el infantil, pues en estos más de 34 años, ya casi 35, hemos visto 27.000 niños y niñas que han pasado por la consulta de neuropediatría y de estos 2.000, más de 2.000, tenían el diagnóstico de epilepsia. O sea, un 8% de los chicos que acuden a las consultas de neuropediatría han sido diagnosticados de epilepsia. Hasta no hace mucho, cuando hablábamos los neuropediatras y en los informes todavía son términos que utilizamos y se siguen utilizando algunos de ellos, pues utilizábamos, digamos, unos síndromes electroclínicos en función de las crisis y de los electros que en ocasiones tenían nombres de las personas que los habían descrito. Y a lo largo de la charla veremos alguno de ellos, aunque no pretendo ser pesado ni intentaré, pues eso, cuando sea el lenguaje muy, a lo mejor, muy meterme en muchos berenjenales desde el punto de vista técnico. Sabéis que hay una sociedad científica, que es la ELAE, que es la Liga Internacional contra la Epilepsia, que son las abreviaturas en inglés, que en 2017 hizo un cambio en la terminología de la epilepsia. Entonces, cuando empecé a preparar esta charla, como os digo,
lo primero que hice es meterme y digo, a ver qué les cuento, pues les hablaré de los síndromes epilépticos más conocidos en función de las edades. Pero ya cuando te metías en las epilepsias de inicio en los recién nacidos, sabéis que hay niños que ya al nacer pueden presentar epilepsia o en los primeros meses de vida o en los 2 primeros años de vida. Pues eso, fíjate si ha pasado, ¿no? Bueno, pues estos cuadros que entonces utilizábamos una terminología, pues ya empieza a utilizarse otra terminología. Y cuando vi esto digo, pues casi va a ser mejor que lo repasemos un poco todo y a ver cómo hablamos de esto, ¿vale? Entonces a lo largo de la charla he pretendido un poco organizar en función de las edades y de los tipos de epilepsia cómo hablamos ahora. Intentaré, digo, no ser pesado, pero puede ser más pesado que otras veces porque lo que te aprendes, pues luego cuando lo cuentas no lo tienes tan posado. Ya hemos hablado otras veces de lo que era crisis epiléptica. En el 2005 la ILAE da una definición de crisis epiléptica que son unos episodios donde la actividad de las neuronas está alterada, que se manifiestan de muy diversas formas. Las crisis epilépticas hay de todo tipo, con alteración del estado de conciencia, con alteraciones de la vista o del oído, con sensaciones extrañas, con movimientos anómalos o con convulsiones. En general, las crisis epilépticas son impredecibles, aunque hay personas que por el tipo de epilepsia que padecen pueden saber cuándo pueden ocurrir o cuándo están más predispuestos a que ocurran. Se pueden presentar en cualquier momento del día, despierto o dormido, y pueden durar desde muy poquito a mucho tiempo, ¿no? ¿Y qué es la epilepsia? Pues la epilepsia es un trastorno del sistema nervioso que se caracteriza por la repetición de las crisis epilépticas y por todas las consecuencias que esa repetición de crisis o la causa de esas crisis produce, ¿no? Consecuencias neurobiológicas, cognitivas, psicológicas, sociales, que también son tan importantes como las propias crisis. Pero la ILAE en 2014 ya modificó la definición y entonces habla de que la epilepsia es una enfermedad del cerebro que viene definida por una de estas tres condiciones: que haya al menos 2 crisis no sintomáticas con más de 24 horas de separación. Crisis sintomática es aquella que podemos echar la culpa a algo. Si yo ahora me pego un codo en la mesa y veis que a continuación parece que me pongo pálido y me desmayo y acabo convulsionando, vosotras diréis, dice, pues se dio un codazo y después del codazo es cuando le pasó todo esto. Pues eso sería una crisis sintomática. Yo puedo llegar a convulsionar, pero ha habido un origen claro de lo que me ha pasado. O si tengo un bajón de azúcar, tengo una hipoglucemia, puedo hacer una crisis convulsiva. Eso sería una crisis sintomática a algo, ¿no? O si tengo una bradicardia, pues bueno, luego veremos más ejemplos. Entonces, al menos 2 crisis no sintomáticas con más de 24 horas de separación, o una crisis no sintomática, y esto es más lío, a mí me cuesta entenderlo también, y probabilidad de presentar nuevas crisis durante los 10 años siguientes similar al riesgo general de recurrencia, al menos el 60%, tras la aparición de 2 crisis no sintomáticas. Quiere decir que a veces sabemos que una persona ha tenido una, pero tiene probabilidades en los 10 años siguientes de volver a repetir. Y a eso también se le llama, según la nueva definición de la ELA, epilepsia. Antes hablábamos de que epilepsia era la repetición de crisis. O también hablamos de epilepsia cuando tenemos ya un diagnóstico de un síndrome de epilepsia conocido. Tenemos unas crisis, tenemos un electrotípico, pues como veremos luego hay diferentes síndromes epilépticos y a eso también le llamamos epilepsia. También la ILA en el 14 dice que la epilepsia está resuelta en aquel sujeto con un síndrome epiléptico que depende de la edad. Sabéis que hay niños que tienen epilepsias que solo son en una edad de la vida y superada esa edad de la vida dejan de tener las crisis. O en aquellos que se han mantenido sin crisis durante los 10 últimos años y que no han tomado medicación antiepiléptica durante al menos los 5 últimos años. Digamos que la ILAE va tratando un poco de cambiar los conceptos que teníamos de epilepsia o epilepsia curada, solucionada, en función de los avances y de lo que se va. Todo esto es un grupo de consenso de especialistas de diferentes países que hacen, pues eso, reuniones, digamos, donde reciben a su vez sugerencias o confrontaciones de distintos compañeros. Esto, siempre que vengo, insisto, siempre que vemos un niño que nos planteamos la posibilidad de epilepsia, en principio le damos la etiqueta de presunción de inocencia. No queremos colocar etiquetas de epilepsia a niños que no la tengan. Entonces, a veces el diagnóstico de epilepsia puede ser dudoso. Lo ideal sería, me está pasando lo que me está pasando,
tengo el casco con los electrodos puestos y lo que me está ocurriendo coincide con una actividad eléctrica anómala. Entonces sí que podríamos afirmar tajantemente que estamos ante una crisis epiléptica, pero esto sabéis que normalmente no ocurre. Ocurre cuando se hace una monitorización de vídeo EEG durante horas o días. Y no hay ni un marcador biológico de certeza de epilepsia. O sea, no hay ninguna prueba que diga si una persona tiene seguro epilepsia o no. Eso ocurre en casi todos los problemas neurológicos. Ocurre con la parálisis cerebral, ocurre con la discapacidad intelectual, ocurre con el autismo. Entonces sabemos, porque lo hemos comentado ya, que hay crisis sintomáticas agudas y que a esos no le llamamos crisis epilépticas. Por ejemplo, las crisis febriles, que sabéis que son frecuentes en los niños. Otra cosa que en ocasiones hay niños que son capaces de hacer crisis con fiebre y luego también nos demuestran con la evolución que son capaces de hacer crisis sin fiebre y que por lo tanto tienen epilepsia. O en aquellos cuadros de encefalopatía aguda de causa cerebral o extracerebral. Si un niño tiene una deshidratación con el sodio bajo, puede convulsionar. Si un niño recibe un traumatismo y hace un sangrado en la cabeza, puede convulsionar. Y, por tanto, hay un concepto que siempre repetimos y que me gusta insistir, que es que sabemos que los niños pueden presentar muchos trastornos paroxísticos no epilépticos y que los conocemos. Niños que decimos que se encanan al llorar y que pueden hacer un síncope convulsivo, niños que hacen un espasmo del llanto pálido, que se quedan, hacen una reacción vagal cuando se dan un susto y sin llegar a llorar pueden desmayarse, las reacciones vagales, yo puedo tener una reacción vagal y acabar haciendo un síncope convulsivo, los trastornos paroxísticos o síncopes de origen cardíaco, siempre que una persona hay dudas si tiene crisis o no, y en pediatría también lo hacemos, a niño más pequeño más, hacemos un estudio cardiológico para descartar que no haya problemas de arritmias. Los cuadros de vértigos paroxísticos benignos, tortícolis, migrañas, pseudocrisis. Hay en ocasiones niños que teniendo crisis o sin tener crisis hacen episodios que no son, digamos, por una actividad cerebral anómala, sino que en un momento dado, pues porque están con mucho estrés o muy preocupados o lo que sea, pues pueden hacer lo que llamamos una pseudocrisis, una aparente crisis, pero que no se debe a una descarga de actividad eléctrica anómala. También algunos fármacos pueden producir discinesias paroxísticas. Y en el niño pequeño, casi cualquier cosa que hace un lactante, un episodio de ensimismamiento, un movimiento extraño, cualquier cosa puede parecer en un momento dado una posible crisis. Y esta diapo, que perdonad, pero está en inglés, es un resumen de lo que os voy a contar hoy. La Liga Internacional contra la Epilepsia nos define 3 niveles: tipo de crisis, tipo de epilepsias, las epilepsias hemos dicho que eran la repetición de las crisis, síndromes epilépticos, y luego siempre teniendo en cuenta las comorbilidades. Las comorbilidades son todos los problemas que van de la mano de la epilepsia: problemas de comportamiento, problemas de función ejecutiva, de atención, problemas de relación, problemas de pérdida, lo que sea, problemas de autoestima. Todo eso son comorbilidades que hay que tenerlas presentes siempre, por eso tan importantes como las propias crisis. Y luego también en los cuadritos rojos tenéis las causas. Desde que un niño tiene una crisis epiléptica, los médicos tenemos que plantearnos cuál es la etiología, cuál es la causa de que le ocurra eso. Y luego lo iremos repasando un poco. Los puntos clave de esta clasificación de la ELAE son los 3 niveles diagnósticos que hemos comentado, que son los tipos de crisis, que es lo que vemos, el tipo de epilepsia, que nos lo dará, como veis luego, como veremos luego, el tipo de crisis más el tipo de electroencefalograma, y el síndrome epiléptico. El síndrome epiléptico lo explicaremos un poquito después. Siempre consideraremos el diagnóstico etiológico desde la crisis 1 y para eso nos tendremos que organizar, como veremos ahora, para llegar al diagnóstico. Y tenéis que tener presente que la epilepsia de un paciente puede tener más de una categoría etiológica. Yo puedo tener una mutación en un gen de la esclerosis tuberosa y eso me puede dar un síndrome de West. Entonces, quiero decir, y además, esa esclerosis tuberosa hace que tenga una tuberosidad que me produce las crisis. O sea, quiero decir que no siempre podemos separar todo, sino que a veces un tipo de epilepsia puede tener varias causas y varios tipos de crisis. Por lo tanto, también conocéis que antes hablábamos a veces, y sobre todo los neuropediatras más que los neurólogos de adultos, de epilepsias benignas, que eran aquellas que considerábamos que iban a ser autolimitadas en el tiempo, que iban a ser edad dependientes y que iban a desaparecer. Ahora el término benigno ha desaparecido de la denominación de epilepsias y hablamos de epilepsias autolimitadas, que son las que creemos que van a desaparecer por la edad,
o epilepsias farmacosensibles, que son las que responden muy bien a una medicación y evitan que el niño tenga crisis. Y el término benigno desaparece. Y aparece un término nuevo que siempre en las consultas lo habíamos contado, decíamos en ocasiones que la epilepsia no era más que un síntoma de algo más, era un síntoma de un mal funcionamiento del cerebro, ¿no? Si yo tengo gripe, puedo tener fiebre, puedo tener tos, puedo tener dolores musculares, pues si mi sistema nervioso no funciona adecuadamente, puedo tener epilepsia, puedo tener disfunción ejecutiva, puedo tener problema de lenguaje, puedo tener trastorno motor, etc. Entonces, en este concepto, lo que se viene a decir es que cuando un niño empieza con crisis, hablamos si eso afecta a su desarrollo, bien las crisis o bien la causa de todo eso, de encefalopatía evolutiva y epiléptica. Y esto veremos cómo lo repetimos a lo largo de la charla. ¿Para qué sirve este rollo de la clasificación? Pues es muy importante, porque entender el tipo de crisis que tiene una persona, sabremos qué tipos de crisis puede tener, qué tipos de crisis son los más probables que tendrá esa persona. Sabremos también si hay desencadenantes de sus crisis. Hay epilepsias que sabéis que son fotosensibles, otras no. Y también podremos saber el pronóstico, muchas veces, no siempre. Y también podremos saber qué comorbilidades cursan con ese tipo de crisis. Si hay dificultades de aprendizaje, si hay deterioro intelectual, si hay autismo, si hay riesgo de muerte súbita tipo SUDEP. Y también nos va a orientar en la elección de los tratamientos antiepilépticos. No todas las epilepsias sabéis que van bien con los mismos tratamientos. Y por lo tanto, ¿qué hacemos para diagnosticar la epilepsia? Lo más importante, si hemos dicho que la epilepsia era la repetición de las crisis epilépticas, es describir las crisis. Cómo empiezan, cómo acaban, qué ocurre durante la crisis, qué estaba haciendo la persona a la que le ha ocurrido la crisis, hubo algún factor desencadenante, quién vio la crisis, la persona que la ha padecido puede contar algo sobre la crisis. Es decir, hay que hacer un análisis, un recordar cómo son los episodios lo más detallado posible. Y hoy día tenemos una ayuda que, como sabéis, con sus limitaciones, porque en ocasiones no son de la mejor calidad los vídeos caseros, pero los vídeos pueden ser muy útiles. A veces una imagen vale más que 1000 palabras. Volviendo a nuestro esquema, que es el que vamos a repetir todo el rato. Cuando hablamos de tipos de crisis, que veis que es el primer escalón, el primer cuadrito rojo que tenemos arriba, las crisis, ya no hablamos de crisis parciales, sino que hablamos de crisis de inicio focal, cuando empiezan en una zona del cerebro, crisis de inicio generalizado y de inicio desconocido, cuando no sabemos si son focales o son generalizadas. Y también las focales pueden ser con la conciencia preservada o con la conciencia alterada. Y pueden ser de inicio motor o de inicio no motor. Y hay todo tipo de posibilidad de crisis que conocéis, ¿no? Pues pueden ser automatismos, movimientos raros de la boca, o de pérdida de tono, atónicas o clónicas, un aumento del tono, o espasmos, o un exceso de movimiento desordenado, o mioclonias, que son pequeñas contracciones del músculo de una parte o toda. Inicio monomotor, pues las autonómicas, cuando hay mucha disociación autonómica, mucha vagalidad, o cuando se interrumpe el comportamiento, o cognitivas, o emocionales, sensoriales. Es decir, hay un largo tipo de crisis que pueden cursar de inicio focal. De inicio generalizado, muchas de ellas se repiten. Inicio desconocido, cuando no podemos afirmar una cosa u otra. Y también tenemos las no clasificables, de inicio desconocido. Esto, en teoría, el tipo de crisis, la ELAE lo contempla para que pueda ser una descripción eminentemente clínica de lo que se ve. De hecho, la ELAE afirma que si no dispusiéramos de un electroencefalograma, podríamos tratar de etiquetar una crisis que presenciamos en una de estas casillas, focal, generalizado o desconocido el inicio. Y que podríamos luego meterlas a su vez en motora, no motora, con conciencia preservada, con conciencia no alterada, y describirlas. Por lo tanto, para describir el tipo de crisis ni siquiera es necesario el electroencefalograma. Si damos otro paso en cómo se diagnostica la epilepsia, tendremos ya el electroencefalograma, que sabéis que es el casquito con los electrodos que ponemos para tratar de recoger la actividad eléctrica cerebral. Porque hemos dicho que la definición de crisis epiléptica era que había una actividad eléctrica cerebral alterada. El electro siempre puede apoyar el diagnóstico, pero nos encontramos con muchas epilepsias
donde todos los electros repetidos son normales. Lo ideal, ya os he dicho antes, que sería poder registrar, hacer siempre electros críticos. Ahora me está pasando, ahora tengo los electrodos y demuestran si lo que me pasa es epiléptico o no. Esto, cuando hay dudas, sabéis que una de las soluciones, lo que pasa es que en niños no podemos hacerlo tanto como nos gustaría, sería registrar un vídeo EEG durante horas, días, lo que fuera necesario, hasta tratar de recoger un episodio. Normalmente en pediatría muchas veces los electros que tenemos son intercríticos. Cuando haces el registro al niño no le está pasando nada. Y ese electro intercrítico también podría estar alterado y nos puede dar información, pero tiene más valor siempre el electro crítico. Ya tenemos el tipo de crisis clínicas, las que hemos visto. Tenemos el tipo de electro, que puede tener alteraciones focales, alteraciones generalizadas o no tener nada, o tener un electro multifocal con focos, bueno. Y con eso ya podemos empezar a tratar de hablar de tipo de epilepsias, que hemos dicho, resumiéndolas, que serían de focales, generalizadas, combinadas, focales generalizadas o desconocidas. Luego cuando vayamos a los síndromes haremos más hincapié en esto. Ya tenemos las crisis, o sea, la clínica, lo que vemos, lo que nos han contado, lo que hemos podido filmar, tenemos los electros y ahora vamos a intentar encontrar el motivo de por qué ocurre eso. Vamos a intentar encontrar la causa, la etiología, que es la palabra que utilizamos. Y para ello siempre vamos a realizar una prueba de imagen, que hoy día la prueba de imagen que está más indicada es la resonancia. Antes sabéis que se hacía el TAC. El TAC ahora solo lo guardamos para las situaciones de urgencia. Cuando un niño viene con una primera crisis a las urgencias del infantil, no se puede hacer una resonancia urgente, porque las resonancias sabéis que muchas veces además en niños pequeños precisan de sedación anestesia y eso es un gran inconveniente. Entonces se hace un escáner para descartar una lesión importante, un sangrado, algo que nos haga tener que actuar sobre eso, además de sobre la crisis. Pero lo habitual es que en todo niño que hace crisis tengamos una resonancia. Las resonancias, pues las que tenemos en nuestro hospital es la resonancia 1,5 teslas. Los neuroradiólogos del Servet son muy buenos y hoy día con su resonancia 1,5 teslas, en el caso del estudio de epilepsias, pues nos dan una muy buena información. Sabéis que lo deseable para el estudio de epilepsia sería hacer una 3 teslas. En Aragón hasta hace poco, yo sepa, solo estaba la de Montecanal, la de Viamed, pero ya os digo que la de 1,5 teslas del Servet no tiene en principio mucho que envidiar, yo pienso, a la de Viamed. La pega de la resonancia os la he contado, es lo de la anestesia, y para que sepáis que las resonancias, además de la genética, que es de lo que vamos a hablar ahora, también mejoran, ya tenemos en España, lo leí hace poco, pues una resonancia de 12 teslas. A más teslas, más precisa para buscar cositas pequeñas será la resonancia. Bueno, entonces, cuando hablamos de etiología, y esa es la columna de los cuadritos rojos que veis en fila, hablamos de que la etiología puede ser estructural. Vamos a encontrar una lesión que va a aparecer en la resonancia, ¿no? Del tipo que sea. Una lesión pequeñita, ahí en el lóbulo temporal, una esclerosis mesial, que es una lesión que en ocasiones se ve y que para los neurocirujanos, pues en principio es una buena noticia porque esa zona la pueden, de ellos que son muy buenos, la pueden operar. O nos podemos encontrar una displasia cortical, que es una zona concreta del córtex cerebral que es distinta, que es más gordita, un córtex más ancho y la epilepsia se origina ahí. Y estas lesiones, si están localizadas en una zona no elocuente, también en ocasiones las van a poder operar, o él nos contará, Chechu, pues todo lo que hacen o todo lo que se puede hacer. Y entonces, esta displasia cortical, que es una lesión estructural, también puede venir determinada genéticamente. Puede haber un gen responsable de la migración de las neuronas que nos ha hecho que este niño tenga esa displasia. O sea, tendríamos una lesión estructural, pero que puede ser de causa genética. O podemos tener una lesión más amplia, ¿no? Aquí lo que ha ocurrido es que las neuronas que antes de nacer van desde los ventrículos hasta el córtex para ponerse cada una en su sitio, no han migrado del todo. Esto siempre va a estar determinado genéticamente. Queda un doble córtex. Y esto va a dar una epilepsia de difícil control, ¿no? O puede haber una causa estructural que es que antes de nacer
Entre la 33 semana y la 40 se ha producido un infarto cerebral en el niño antes de nacer. En la ecografía de la 32-33 semanas no se veía nada, pero resulta que después de nacer vemos que hay esta cicatriz y esto se ha producido en esas semanas y eso da lugar pues también a una epilepsia, ¿no? Sería otra causa de epilepsia estructural. Y pensar que las resonancias llegan donde llegan, pero no, esto no nos permite ver a día de hoy. Los circuitos neuronales, esto no se ve en las resonancias. Las resonancias nos dan una foto fija del cerebro, pero no nos dan una foto de cómo está funcionando ese cerebro. Con lo cual, muchas veces digo que a pesar de que estamos en el siglo XXI y sabemos muchas cosas, no sabemos tantas como en ocasiones pensáis. Nuestros conocimientos son limitados. Ahí tenéis pues epilepsias de etiología estructural y hay algunas que se conocen, pues las crisis temporales con la esclerosis mesial o crisis de risa, en las que te planteas si puede haber una lesión a nivel del hipotálamo, o el síndrome de hemiconvulsión, hemiplegia, epilepsia, que esto es raro, que sería el Rasmussen y que, bueno, luego vamos a caso. Y también tenemos causas estructurales de epilepsias después de nacer, adquiridas, como sería pues la encefalopatía hipóxico-isquémica, o sea, que falte oxígeno en el cerebro, o un golpe fuerte en la cabeza, un atropello, una infección, una encefalitis, una meningitis, o los niños también pueden tener, aunque mucho menos frecuentemente, infartos cerebrales. Ya tenemos pues la clínica, el electro y la imagen, la resonancia. Y el siguiente paso a día de hoy es la genética. Antes hacíamos perfiles metabólicos, pero hoy no tiene sentido porque la genética va a mirar todo, va a mirar también todas las enfermedades metabólicas son de causa genética. Si hago un estudio genético muy completo, voy a descartar cualquier causa determinada genéticamente que puede ser responsable de lo que sea. Entonces hoy estamos haciendo lo que se llama el exoma trío. Estaríamos hablando pues de etiología de causa de epilepsia genética. Y tenemos, al principio se empezó a trabajar con paneles de epilepsia, se cogía y se buscaban 200 genes responsables de epilepsia en el niño. Y se miraba a ver si había variantes que pudieran ser responsables de la epilepsia. Esto ya se dejó de hacer. Sabéis que tenemos unos 21.000 genes en el genoma. Eso no se está secuenciando a día de hoy, pero se está secuenciando el exoma. El exoma es los exones, los genes, digamos, que se ven, digamos, que se expresan más. Ellos son responsables del 85% de las enfermedades determinadas genéticamente y eso es lo que buscamos con el exoma. O sea, estamos mirando 6.100 genes que son culpables. Podemos encontrarnos con una epilepsia que la mutación no esté, o la variante no esté en el exón, sino que esté en el intrón. Pero a día de hoy eso se nos escaparía de momento. Cuando hagamos el genoma, pues ya lo encontraremos. Entonces, con esto, con lo del exoma a trío, porque lo hacemos al niño y si podemos, si es posible, lo hacemos también a los padres biológicos. Porque en el exoma, todos los que estamos aquí tenemos variantes, lo cual no implica que esas variantes en los genes codifiquen proteínas que funcionan mal y den lugar a problema. Y para interpretarlos mejor y sacar más rendimiento, tenemos que comparar el exoma del niño con el exoma, si es posible, de los padres biológicos. Ahí tenéis, por ejemplo, una epilepsia que sí que habréis oído, porque habrá gente en la asociación, que es la del síndrome de Dravet. El síndrome de Dravet son niños que nacen bien, que empiezan a hacer crisis febriles de chiquititos antes de los 6 meses de edad, muy largas, y además muchas veces de un hemicuerpo, hemiconvulsiones, con poca fiebre, y que cuando ocurre eso, si un niño a los 3 meses tiene una crisis febril larga y además es una hemiconvulsión, ya nos planteamos que puede ser un síndrome de Dravet. Se pide la genética y la genética nos muestra una alteración en un gen, este N1A, que es el que codifica canales de sodio. Y esto hace que ante situaciones de fiebre o ante situaciones, aunque el niño no esté malito, no tenga una infección, pero se pone nervioso y suda más de la cuenta, se pone más acalorado, puede hacer crisis. Es una epilepsia que está determinada genéticamente. En la resonancia no vamos a encontrar nada. En los electroencefalogramas del Dravet tampoco encontramos nada. Tenemos la variante en el gen. Si no la buscamos no tendremos el diagnóstico. Y tiene mucha importancia porque hay fármacos que van mal. En lugar de ayudar a mejorar las crisis, las empeoran. Todas las que acaban en ina, todos los bloqueadores de los canales de sodio, carbamazepina, oscarbazepina, lamotrigina, vigabatrina, fenitoína, van mal
en el síndrome de Dravet. Estos niños que nacieron bien, sin ningún problema del neurodesarrollo, además de asociar estas crisis, pueden asociar, digamos, dificultades en el neurodesarrollo. Son niños con poco lenguaje muchas veces, con problemas de autismo y con problemas de discapacidad intelectual. Y también con trastorno de coordinación motora, tienden a marchar de puntillas. Bueno, y este es uno de los casos de epilepsia que sí que tiene un aumento del riesgo del SUDEP, que es el poder tener, pues eso, un desenlace fatal en una de las crisis. Por lo tanto, se recomienda completar el calendario vacunal y hacer profilaxis con antitérmicos siempre que se van a poner vacunas o siempre que el niño empieza a tener algo de fiebre por el motivo que sea. Bueno, esta sería otra epilepsia que es parecida al Dravet, pero que solo se da en chicas, que habéis oído hablar a veces en la prensa, la epilepsia rosa, que es por una mutación en otro gen, en ese gen, y la historia clínica es muy parecida a la del Dravet, con mejor pronóstico, porque estas niñas no siempre asocian con problema del neurodesarrollo. También teníamos, siguiendo con la etiología, epilepsias de origen infeccioso. Eso en España es poco frecuente. Ahora, si vamos a cualquier país de África, pues las epilepsias por infección será la causa más frecuente. Las infecciones que sabéis que muchas y porque lógicamente los avances médicos no son como aquí, ¿no? Pero en España las epilepsias secundarias e infecciones son pocas, ¿eh? Secundarias a meningitis o encefalitis o problemas. Luego tendríamos las epilepsias de origen metabólico. Estas hoy las diagnosticaríamos también con el exoma, pero hay que pensar en ellas porque algunas tienen un tratamiento específico. Y hay una que es típica del recién nacido, que empieza con convulsiones neonatales, que son las epilepsias que se curan con la vitamina piridoxina, ¿vale? El defecto de piridoxina. Entonces, cuando un niño empieza a convulsionar de pequeñito, enseguida en el protocolo de neonatal pones piridoxina para ver si su epilepsia depende de un defecto de la piridoxina. Y luego ya te viene la genética con el resultado, pero tú ya has empezado el tratamiento. Luego tendríamos también epilepsias de origen inmune. Estas son poco frecuentes. Este es un niño que no ha habido ningún problema y que un día, en relación con una infección que aparentemente no es mucha cosa, arranca una epilepsia que arranca de un modo muy florido, ¿no? Y ahí tendríamos el Rasmussen o la encefalitis anti-NMDA, o tendríamos también el FIRES, que son epilepsias como el Rasmussen y el FIRES, que en ocasiones el pronóstico es muy malo y que debutan en un niño en edad escolar en relación con fiebre. La anti-NMDA, el pronóstico es bastante mejor. Y por supuesto tenemos epilepsias que no sabemos de dónde vienen, de origen desconocido. Y todavía a pesar de hoy, de los avances y de las pruebas, hay epilepsias que no tenemos por qué han empezado. Bueno, el Rasmussen simplemente eso, que se produce una atrofia de un hemisferio cerebral y es un niño que empieza a hacer hemiconvulsiones y claro, si te toca el hemisferio izquierdo, vas haciendo una hemiparesia derecha y una dificultad para hablar y una epilepsia refractaria. Y hay que plantearse con los compañeros pues algún tipo de cirugía porque no responden bien a los tratamientos. Bueno, decíamos que el último apartado del cuadro que estamos repasando entre todos serían los síndromes epilépticos, que son más o menos lo que, con un tiempo de evolución, cada uno de los pacientes con epilepsia pues tiene una etiqueta que se le ha puesto con un supuesto síndrome epiléptico. La ELA en el 17 también revisa esto y cuando habla de síndrome epiléptico son grupo de características clínicas y electro, o sea, son niños, pacientes que tienen una clínica típica y un electrotípico, que la mayor parte de las veces además hay una causa conocida y que eso va a tener, si tengo ese síndrome con apellidos, unas implicaciones de tratamiento y también del pronóstico. Estos síndromes epilépticos pues, se reparten por edades. No, un recién nacido no puede tener, en principio, un Lennox-Gastaut, o un niño de 7 años no puede tener un West. Son síndromes que ocurren en determinadas edades en función, digamos, de la madurez del cerebro. Y los síndromes se dividen en, ya lo sabéis porque lo hemos repasado, con crisis, esto está mal la primera, con crisis generalizadas, con crisis focales, con crisis generalizadas y focales, y luego el término que hemos explicado de encefalopatías epilépticas del desarrollo o cuando empiezan en un niño mayor con progresivo deterioro neurológico. Si yo tengo 7 años y hasta entonces no tuve ningún problema del neurodesarrollo, pero empiezo con un Rasmussen, entonces, pues si
mi capacidad intelectual va mermando, mi función ejecutiva va menos y tengo problemas de lenguaje, diremos que tenemos una encefalopatía con progresivo deterioro neurológico. Y también, además de estos grupos de generalizadas y focales y encefalopatías epilépticas del desarrollo, se dividen en función de la edad de presentación. Y luego, para liarla más, hay niños que tienen un síndrome epiléptico, soy lactante y a los 4 meses empiezo con un WES y a los 4 años, en vez de un WES, tengo un Lennox-Gastaut. Y a los 7, pues tengo, ¿vale? ¿Entendéis? Las epilepsias, en función de la edad, sobre todo en pediatría, pueden cambiar también la forma de presentarse. Y ya para liarla, en el 22 es cuando se intenta establecer, y esto no veis nada, pero tampoco pido que lo veáis, una clasificación de los distintos síndromes epilépticos que se tiene en cuenta lo que os he dicho. Por un lado, se tiene en cuenta los grupos de edad, se habla de síndromes epilépticos de los 2 primeros años, de la infancia y los más mayorcitos, por edades. Y luego también se deja un grupo que se llama de epilepsias generalizadas idiopáticas, que ahora lo dividiremos. Y en esos grupos van metiendo todos los síndromes epilépticos que conocemos. Entonces tendríamos estos 4 grupos: epilepsias generalizadas idiopáticas, que siempre van a ir bien, síndromes epilépticos de inicio en recién nacidos y lactantes hasta los 2 años, síndromes epilépticos con inicio en la infancia y síndromes epilépticos que pueden aparecer a cualquier edad. Y aquí tendríais un poco las epilepsias más frecuentes en pediatría, que no vamos a repasarlas todas. De las generalizadas idiopáticas, las veremos ahora en una diapo aparte. La de ausencia infantil, la de ausencia juvenil, la mioclónica juvenil y las esclerosis tónico-clóricas generalizadas del despertar. De las focales autolimitadas, de las que antes llamábamos benignas, esto quiere decir que se curan, que desaparecen, pero no porque las curemos los médicos, sino porque toca. Hablaríamos de la rolándica, que ahora no va a llamarse rolándica benigna de la infancia, sino con puntas centrotemporales o rolándica. La segunda en frecuencia de las focales autolimitadas son las crisis frontales, la epilepsia frontal, que son crisis abigarradas, muy, muy llamativas. Son niños que a lo mejor por la noche se sientan en la cama y empiezan como a contar monedas y a contar una historia. Muchas veces son tan abigarradas que se pueden confundir con pesadillas, ¿vale? Porque se produce como incluso casi una historia, como parasomnias o con somnobulismo. El síndrome de Panayotopoulos, que es la epilepsia occipital autonómica, son niños con mucho cortejo de vómitos y de reacciones vagales con versión de la mirada. La occipital de Gastaut, que es una epilepsia, digamos, de descargas occipitales diferente a la anterior, que es muy autonómica, y la fotosensible. Las 3 más frecuentes de las autolimitadas focales son las 3 primeras: la rolándica, la frontal y la de Panayotopoulos. La de Panayotopoulos, hay hospitales en las que está hipertrofiada, porque cualquier niño que acude a urgencias con vómitos nocturnos repetidos o vómitos cíclicos se tiende a pensar que pueda ser esta epilepsia de Panayotopoulos y no siempre es así. Todas estas 5 van bien, autolimitadas, se solucionan. Y luego las encefalopatías epilépticas del desarrollo, pues las más conocidas son el síndrome de Dose, el Lennox-Gastaut, la punta onda continua durante el sueño lento, el síndrome de hemiconvulsión, hemiplegia, y luego también el FIRES, aunque el FIRES es muy poco frecuente, gracias a Dios. Las generalizadas idiopáticas, que las hemos nombrado, se curan también, pronóstico favorable, no evolucionan hacia una encefalopatía epiléptica y o del desarrollo. A veces puede haber superposición de la clínica y pueden evolucionar con la edad a otro síndrome. Yo puedo tener una epilepsia de ausencia infantil y luego pasar a una mioclónica juvenil. Los electros son similares, con descargas generalizadas y con actividades lentas de 2 a 6 hercios. Y se pueden producir las crisis y activarlas con la hiperventilación o la estimulación luminosa. Este grupo sí que quiero hacer hincapié porque es el grupo, digamos, que en pediatría más dificultades nos da a las familias, al niño, por supuesto, a las familias y también a los profesionales, que es lo que llamamos encefalopatía epiléptica y del desarrollo. Esta es una epilepsia que se presenta en un niño que va a tener comprometido su neurodesarrollo. Y la causa de que el neurodesarrollo del niño no vaya bien puede ser la etiología, la causa de la epilepsia, o la actividad epiléptica que digamos es difícil de controlar, o ambas cosas. En ambos casos
el inicio de la epilepsia y la afectación del neurodesarrollo se dan desde muy temprana edad. Por eso nosotros, los niños que empiezan muy chiquititos con epilepsia, son los que más nos preocupan y tratamos de compartir esa o transmitir esa preocupación a la familia. El desarrollo cerebral es un proceso que va a continuar hasta la adolescencia y que haya un neurodesarrollo normal al inicio no excluye que si empezamos con una epilepsia del niño mayor como un Rasmussen, podamos tener también un síndrome epiléptico con deterioro neurológico progresivo. Bueno, esto sí que no voy a extender, pero bueno, sabemos que hay niños que empiezan a convulsionar desde el periodo neonatal, en los 3 primeros meses de vida, sabemos qué patrones de electro puede haber en esos casos y también cuándo hay que sospechar algún tipo de estas epilepsias que sea de buen pronóstico y que respondan bien, como las producidas por este gen que codifica los canales de potasio, que puedan responder a fármacos dirigidos para esto, ¿vale? El WES no vamos a repasarlo, pero el WES es una epilepsia también que ocurre en el primer año de vida con espasmos que se producen en salvas y la causa puede ser muy diversa. Hay niños con síndrome de WES que se curan y hay niños con síndrome de WES cuando éste responde a una lesión estructural o a una causa genética de mal pronóstico que no van bien y que cursan con trastorno del neurodesarrollo. El Lennox-Gastaut es otra de las encefalopatías epilépticas del desarrollo, que son niños que tienen también la tríada de problema de capacidad intelectual, múltiples tipos de crisis, sobre todo crisis atónicas de pérdida de tono, de caída al suelo durante la vigilia, acompañadas de ausencias y crisis tónicas, y nos encontramos con electros que muestran puntas, ondas lentas generalizadas. Y el síndrome de Dose, que ahora no se llama así, se llama epilepsia mioclónico-estática, que son cuando hay crisis mioclónicas de los músculos proximales, sobre todo de cuello, y eso produce también pérdidas de tono, que son de difícil control y también problema del neurodesarrollo. Y ahora una epilepsia que nosotros creemos que está un poquito sobrediagnosticada, pero que está muy de moda también, que es la epilepsia con punta onda continua durante el sueño lento, el POX, que son niños que hasta los 4 o 5 años van bien y que empiezan, digamos, con un deterioro a nivel del colegio, a nivel del lenguaje, sin crisis clínicas aparentes, pero que cuando se hace un electro de sueño se describe que están haciendo puntas ondas continuas durante el sueño lento. Y ahora, como sabemos o buscamos que las epilepsias, digamos, muchas de ellas tienen causa genética, cuando hablamos de encefalopatías epilépticas y del desarrollo, podemos ponerles de nombre el gen donde está la variante. Hemos visto el Dravet, ¿no? El esteno 1A, pero tenemos otra serie de cuadros que esos variantes en esos genes pueden producir problema del neurodesarrollo y una epilepsia de difícil control. Y por último, y lo más importante, es hablar de las comorbilidades. Cuando tenemos niños y con sus familias, lógicamente, que van de la mano de ellos con epilepsia, nos preocupa tanto el tema de las crisis como el tema de las dificultades que van a asociar esos niños, ¿no? Y esto es difícil porque el cerebro, aunque en teoría sabemos mucho y en cada zona del cerebro ocurre una cosa, esto no es real, porque los niños presentan problemas del neurodesarrollo que tampoco los podemos separar. Nosotros nos podemos encontrar con un niño que tiene problema de lenguaje, problema de autismo, problema de discapacidad intelectual y de disfunción ejecutiva, o problema de disfunción ejecutiva y de aprendizaje, y además trastorno de la coordinación motora. O sea, el poner diagnósticos en ocasiones que a los médicos de algún modo se nos obliga, no siempre es fácil. Estos son todos los trastornos del neurodesarrollo del DSM-5, que es de lo que hablamos cuando hablamos de neurodesarrollo. Ninguno de ellos tiene un marcador biológico, tiene una prueba que diga el niño lo tiene o no lo tiene. Y además son evolutivos. Yo puedo tener un niño que de pequeñito me sugiere autismo porque no interactúa nada, porque no mira, porque va a su bola, y a los 6 años resulta que ese niño ya tiene lenguaje, es capaz de mirar, de interactuar y es un TDAH, que siempre es un mejor pronóstico. Lo que he dicho, no vemos esto y todo el cerebro está conectado todo con todo. Lo de repartir por áreas no es real. La función ejecutiva que se dice que está en el área prefrontal, pero realmente todo eso está conectado.
Entonces, por eso hoy día sabéis que se habla del manejo holístico de la epilepsia, que quiere decir que es tan importante tratar de controlar las crisis como la persona que está sufriendo esas crisis tenga la mejor calidad posible de vida, que los fármacos le den los menos efectos secundarios posibles, que la autoestima de esa persona esté lo mejor posible, que sea lo más autónoma posible. Todo es importante en el cuidado de una persona que tiene epilepsia. Y muchas veces es más importante lo que estoy comentando ahora que las propias crisis. Bueno, sabéis que cuando un niño tiene epilepsia, y esto es un recordatorio ya para ir acabando, lo más importante es conocer la causa de la epilepsia, porque de la mano de ella va a venir el pronóstico. Hablar de epilepsias y qué pronóstico tiene la epilepsia es muy difícil. Hay que, digamos, individualizar en cada niño, en cada paciente, a poder ser conociendo si es síndrome epiléptico. ¿Qué pronóstico tiene la epilepsia? Pues dependerá de la causa. Hemos dicho que algunas son autolimitadas, se van a solucionar. La evolución de un niño con epilepsia siempre produce una gran incertidumbre a todos, a la familia, a los médicos que acompañan. Hemos dicho que las epilepsias en la infancia son edad dependientes. En cualquier edad no puedes tener cualquier epilepsia, sino tendrás la que te toca por edad. Son datos de buen pronóstico cuando la epilepsia en principio no encontramos que sea sintomática a una lesión o a una enfermedad genética que tiene nombres y apellidos y por lo tanto un pronóstico. Y desde luego cuando hay un buen desarrollo intelectual, cuando no hay focalidad neurológica a la exploración, cuando la neuroimagen es normal, cuando no hay crisis de las que no nos gustan, tónicas, atónicas o espasmos, cuando solo hay un tipo de crisis y cuando la frecuencia de las crisis es baja y hay una buena respuesta al tratamiento, pues las cosas van a ir bien. Todo lo contrario, cuando las crisis son sintomáticas a problemas serios que conocemos y hay algunas de ahí que sabemos que el pronóstico no va a ser bueno. Os he dicho antes que nos preocupaba mucho cuando un niño pequeñito empezaba con epilepsia, sobre todo en el recién nacido lactante, pero eso no quiere decir que todas las epilepsias de inicio precoz tengan un mal pronóstico, dependerá de la causa. Y tenemos epilepsias de inicio precoz en periodo neonatal, con mutaciones, por ejemplo, en el gen de los canales de potasio que responden estupendamente a la carbamazepina. Hemos tratado en la unidad de neuropediatría de elaborar hojas de información con algunas recomendaciones en los diferentes tipos de crisis o epilepsias más frecuentes en pediatría, y ahí tenéis la lista de las que tenemos actualmente. Por supuesto que en el niño no es lo mismo tener crisis de desconexión ausencia que pueden pasar desapercibidas que una crisis convulsiva, que es algo mucho más aparatoso, y sobre todo si esa crisis ocurre en su entorno escolar, que siempre parece que puede de algún modo marcar la autoestima del niño y aumentar la preocupación de los cuidadores del niño. También la frecuencia de las crisis, lógicamente, pues hace que la familia esté más preocupada. Si yo tengo una crisis al año, por muy aparatosa que sea, no es lo mismo que tener crisis semanales o crisis diarias. Desde siempre sabéis los que nos conocéis que hemos tratado en la medida de lo posible de tener la máxima disponibilidad para los niños y familias que tienen crisis. Intentamos hacerlo por teléfono. Hoy con la historia clínica electrónica es mucho más fácil. Tenemos presente en los niños los efectos secundarios de los fármacos. Ahora no se habla de FAES, fármacos antiepilépticos, se habla de fármacos anticrisis epiléptica, porque los fármacos no curan la epilepsia. Los fármacos lo que intentan es evitar que se manifiesten las crisis. Por lo tanto, son fármacos anticrisis epilépticas. Entonces, siempre intentamos utilizar fármacos individualizados dirigidos al tipo de síndrome epiléptico que tenemos, intentar la monoterapia si es posible, transmitir a las familias que los fármacos no son los que curan. Sabéis, tenéis que saber que en ocasiones tenemos que utilizar en pediatría fármacos fuera de indicación, fuera de ficha técnica. Si leéis la ficha técnica, veremos que estamos off-label, fuera de indicación, porque los fármacos para la epilepsia, cuando se hacen ensayos con población control, no se hacen generalmente en niños, se hacen en población adulta. Hay fármacos que los tenemos que usar, pero que sabemos que dan más efectos secundarios que otros, y fármacos muy extendidos, como es el célebre Depaquine o ácido valproico y el Keppra, levetiracetam, pues sabemos que hay niños que los toleran mal y por lo tanto tratamos de escuchar a las familias cuando nos lo dicen y cambiar la indicación. Intentamos esperar y ver antes de poner un tratamiento antiepiléptico, y esta frase del wait and see en inglés es muy importante porque
si vamos a poner una medicación que no cura y que va a ser para tiempo, pues antes de ponerla vamos a asegurarnos de que el niño la precisa, ¿no? Y desde luego hay que saber que muchas veces instaurar el tratamiento antes o después no va a cambiar el pronóstico de la epilepsia. Entonces lo hacemos teniendo la certeza y teniendo en cuenta la frecuencia, la intensidad, la aparatosidad y la repercusión de las crisis. Y siempre hay que preguntar y estar muy pendientes de los efectos secundarios. Si la familia cuenta que desde el niño toma una medicación ocurre esto, hagámosla caso y planteemos no que a lo mejor hay que utilizar otro. Bueno, siempre intentamos la monoterapia, la dosis mínima efectiva, intentamos hacer introducciones lentas y retiradas lentas. Y cuando no hay crisis, pues intentamos a los 2 años de no tener crisis, si el electro no lo desaconseja, intentamos la retirada de la medicación. Pero también sabemos que algunas epilepsias, y muchos de vosotros lo conocéis que estáis aquí, el tratamiento es para siempre. Porque hay más de un 20% de las epilepsias que se llaman refractarias porque no responden a los fármacos anticrisis epilépticas, ¿no? No vamos a entrar en la definición de qué es epilepsia refractaria, de las que tenemos en la unidad de neuropediatría, un 15% de las epilepsias son refractarias. Y luego, bueno, lo que hemos comentado ya de lo importante, esto no lo repasamos hoy porque ya lo hablamos otros años, de cómo manejar las crisis. Sí que quiero hacer hincapié en que los niños están en el cole y los profesionales que manejamos a los niños tenemos que conocer todo el lenguaje académico, aulatea, integración para motóricos, educación especial, ACNE, ACNEAE, que es el PT, la L, el orientador, los test psicométricos para valorar las capacidades de personalidad, como el SENA, para diagnosticar autismo, y lo que significa APOS o ACNS, adaptaciones curriculares no significativas, o ACS, adaptaciones curriculares significativas. Este lenguaje no es solo para educación, es para las familias y también para los médicos que os acompañamos. Y los célebres informes psicopedagógicos de educación que para nosotros son muy útiles, donde se te determina si el niño es ACNEAE o no y por qué motivo. Los test psicométricos sabéis que en Aragón no los realiza el Salud, sino que los realiza Educación, y el test más validado para medir la capacidad intelectual sabéis que es el Wechsler, el WIS, sea el 4 o el 5, que es el que se pasa habitualmente, y con eso tenemos, digamos, una valoración de cómo son las capacidades de ese niño, ¿no?, en las distintas áreas, y un coeficiente intelectual total. ¿Por qué los informes médicos, y yo al menos trato de hacerlo, no vale con poner epilepsia, sino que hay que poner todas las dificultades o comorbilidades que presenta el niño, porque la familia lo necesita? Lo necesita para el cole y lo necesita, pues, para, además del diagnóstico etiológico, si es posible, todas las dificultades asociadas, porque las redes que tenéis las familias, pues, son el reconocimiento de la discapacidad en algunos casos y la dependencia. Y para tener esto tenemos que tener los informes médicos lo mejor elaborados. Y luego, por último, y acabo, ahora sí, es que esto es fundamental. Siempre de algún modo, y esta es una pregunta que os la hacemos en la consulta, el pensar cómo se siente ese niño, cómo está su autoestima. Hay una frase que a mí me gusta decir y que es real y que creo en ella. Detrás de un niño con discapacidad hay muchas capacidades, del niño y de su familia. Y lo que os he dicho, el manejo holístico no vale solo con tratar las crisis, hay que tratar toda la persona, todo el entorno, y pensemos que estamos cuidando niños que luego van a pasar adultos y que tal vez deberíamos hacer más esfuerzo, y a veces lo comentamos con los compañeros de neurología de adultos, en cuidar esa transición. Y nada, muchas gracias.